Terminamos en el segmento anterior hablando de que si nosotros no entendemos que para formar una sola carne, tiene que morir de nosotros ese egoísmo que traemos de naturaleza. Es el querer seguir siendo una persona individual. Ciertamente, dos personas pensando diferente nunca podrán llegar al mismo destino si no hay momentos en que puedan empezar los dos de la misma forma. Así pasa con los hogares, con las familias, con los matrimonios, que es necesario que nosotros podamos morir primero a nuestro propio egoísmo, a la soberbia que también arrastramos, producto del pecado, de los pecados capitales, y que nos hemos vuelto soberbios a no aceptar que cuando el hogar está en conflicto es porque alguna culpa nosotros tenemos. Y es una de las cosas que tenemos que resolver. Cuando hay un conflicto en el hogar, cuando no se entiende el esposo con la esposa, la culpa es de ambos. Solo que habrá uno que tenga más culpa que el otro, pero de alguna forma está en podernos sentar bajo la mirada de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para descubrir cuál es mi culpa y descubriéndola, poderla restaurar, sanar, para que el hogar se vuelva otra vez a levantar y tenga el propósito que Dios ha querido. El hogar, las familias, así como dice teóricamente los libros, y Dios también sabemos que lo dice en la Sagrada Escritura, que la célula fundamental de la sociedad es la familia. Eso es una verdad, porque además no es una célula fundamental, sino que es además una escuela donde los hijos reciben el primer conocimiento de todo lo que debe recibir. Conocimiento en su conocimiento de aprender, el conocimiento de Dios, en la formación como hijo. Cuando leemos también en el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículos en adelante, nos encontramos con una realidad que pasó también en una familia como la familia de Nazaret, que cuando el niño se les pierde, después de haber andado 3 días de camino, deciden regresar a ver en qué lugar del camino se les quedó Jesús. Y cuando lo encuentran, dice que regresan otra vez a Nazaret, donde el niño crecía en tamaño, sabiduría y gracia. Eso quiere decir que en ese hogar había paz, había alegría y había gozo. Y había todo lo que ese niño necesitaba para poder dar una respuesta como persona a la sociedad. Un niño que vive en un lugar donde hay conflictos no puede crecer en paz, no puede crecer en gracia, no puede crecer en tamaño. Está comprobado científicamente que en los hogares de conflicto entre los padres, los hijos no llegan a alcanzar la edad que en su vida, en sus años, debieran alcanzar por el conflicto. Un hijo que no duerme en paz porque ve a sus padres en conflicto, ese niño nunca tendrá la capacidad intelectual para poder recibir todos los conocimientos que se le imparten en el colegio. Hoy necesitamos revisar eso. Hoy estamos pidiéndole al gobierno que nos dé más policías, que nos dé más seguridad social, y resulta que lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé la gracia de poder entender este propósito divino de Dios de la familia, donde tenemos nosotros los padres la gran responsabilidad ante Dios primero y ante la sociedad de entregar hombres y mujeres honestas para que puedan desarrollar una sociedad con una suma de gran bien. Hoy San Pablo en la carta de los Efesios nos dice cómo es para desarrollar un hogar donde sea propicio el crecimiento y la educación de los hijos. Y en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice la palabra: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador.
Esto debemos entenderlo. Esto muchas esposas no lo entienden y con razón no lo entienden, porque una mujer no se puede someter bajo la autoridad de un esposo que no se somete a la vez bajo la autoridad del buen pastor, que es Cristo. Esto lo digo yo con propiedad. Ahora que Dios me dio la gracia de poder conocerlo a través de la palabra y a través de todos los acontecimientos que han pasado en mi vida, tengo que reconocer que las mujeres no se someten cuando el hombre, que es cabeza de la mujer, no está sometido a la autoridad de Cristo, que es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor y es el que con autoridad, que no suyuga, que no esclaviza, que no daña, es capaz de poder conducir a su grey, a sus hijos, a su esposa, a sitios tranquilos, donde haya alimento, donde haya agua cristalina para reparar su fuerza. San Pablo nos invita a que nos sometamos los unos a los otros por reverencia a Cristo, no por humillación, sino que lo hacemos porque vemos en Cristo que así Él se sometió a la iglesia, de cuál es la cabeza. También nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, versículo 25, esposos, amen a sus esposos como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y esto es muy importante. El que no ama nunca podrá entregarse. Y es una de las cosas que tendremos que analizar nosotros en nuestra relación de pareja. ¿Realmente amamos a la esposa o solamente la queremos? Porque el que ama termina entregándose sin pedir nada a cambio. En cambio, el que quiere siempre va a esperar que le den para dar. Hoy San Pablo dice, esposos amen a sus esposas. Y es lo que necesitamos hacer. ¿Y cómo se ama a la esposa? Pues como Cristo nos amó, que se entregó sin pedir nada a cambio, y no porque nosotros lo merecíamos, sino porque somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, porque una esposa amada es capaz también de producir todos los bienes que necesita una familia. Una esposa amada es capaz de dar una respuesta como madre, que cuida, ama, que alimenta, que educa. Una esposa amada es una esposa que siempre tendrá la autoestima siempre en alto y siempre podrá cada día enfrentar todas estas circunstancias que en una familia, en medio de esta sociedad, tenemos que luchar. Hoy yo les invito también a las esposas. Someterse no es humillarse, sino poder aceptar que si ese esposo es la cabeza, es porque Dios lo quiso y así tendrá que ser hasta siempre. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo programa. Qué bueno que podamos animarnos en estos momentos. Lástima que el tiempo es tan corto y nos queda el sabor de escuchar la palabra de Dios. Hemos escuchado al ingeniero Mario Salazar, presidente de la Fundación Verbo y Vida, quien nos ha dado una buena idea de cómo aumentar nuestra fe.